Por aquí en el país, ayer una rueda de prensa interesante en el Palacio. El gobierno atendió lo que pienso era una preocupación de muchos sectores en torno a las posiciones que venían enarbolando sectores sindicales con relación al supuesto interés del sector del gobierno, aliado con los empresarios, de eliminar los derechos adquiridos en la cesantía. Yo siempre he dicho que eso era mentira, y creo que el gobierno lo aclaró ayer, pero hizo algo que tenía que hacer porque atacó, creo que fue al fondo, aplicó el bisturí donde había que aplicar. Porque en el fondo todo esto, y de todas las mentiras que se vertieron en torno al supuesto interés del gobierno de eliminar la cesantía, que nunca fue tal. De hecho, aquí lo explicó en su momento el ministro de Trabajo, que se trataba de un seguro de cesantía, un seguro de desempleo, que sería administrado con fondos que incluso le daban mayores garantías al propio empleado. Pero como la creación de ese fondo fue en el proyecto de eliminación del IDSS, eso fue óbice para que los sectores sindicales que durante décadas han vivido de el IDSS utilizaran esto para buscar la forma, cual pancada de ahogado al final ya del camino, de tratar de mantener abierto eso que es absolutamente infuncional y que solamente ha dejado beneficios a quienes han estado ahí dentro en esos consejos durante décadas, que son los mismos moviéndose a partir de sus intereses personales o grupales. Y por eso se resistían a la eliminación del IDSS, que se resisten todavía. Y en la marchita que hicieron a Palacio, donde llevaron un grupo de gente, que para mí me parecía que ninguno trabajaba, lo que pedían fundamentalmente era que no se eliminara el instituto. No sé si mencionaron, en las imágenes que yo vi, no sé si se mencionó una sola vez la palabra cesantía o derechos adquiridos. Era la batalla porque no cerraran el IDSS. Bueno, el gobierno ayer dijo, claro y pelado, voy a eliminar esto. Eso se discutirá en otra instancia. Porque en efecto, eso se puede discutir perfectamente bien en la reforma al Código Laboral o incluso en una reforma a la Ley de Seguridad Social. Ahora, porque esto no afecta, decía ayer Flavio Espinal en la rueda de prensa en Palacio Nacional, esto no afecta la esencia del proyecto, que es la eliminación, el punto final al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y en eso el gobierno mantiene fija su posición y mantiene firme su posición. Y yo me alegro que lo hayan hecho, porque si eso generaba ruido y le daba espacio a que gente utilizara el tema para colar otros aspectos de mayor trascendencia, o que son realmente lo que busca el proyecto. Yo pienso que el gobierno leyó correctamente el proceso y está aplicando el correctivo donde va. Y qué bueno, para que esto siga caminando y se llegue por fin a la eliminación de esa institución infuncional que es hace ya muchos años el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Lo que no entiendo es por qué duró tanto el gobierno para responder esto, para decir eso. Las centrales sindicales tienen 3 meses diciendo, de hecho, llegó a decir don Pepe Abreu, que el gobierno se había comprometido con los empresarios para eliminar la cesantía. Tienen 3 meses en eso, desde enero tienen eso. No sé por qué ha esperado hasta ahora el gobierno para, luego que hicieron la manifestación de esta semana, para desmentir eso, para decir que no es cierto que se vaya a quitar ese derecho que tienen los trabajadores dominicanos, que no es un privilegio, y en el que los empresarios han buscado y tratan de modificar el tema de la cesantía. Eso es cierto. Ahora, que el gobierno se haya comprometido con ellos para eliminarlo, eso no es cierto, pero ¿por qué duran tanto para informarlo? Si las centrales sindicales, ellos tienen 3 meses diciendo... Pero tienen 3 meses diciendo lo contrario, Johanna. Tienen 3 meses diciendo que el gobierno sabía que el gobierno quiere eliminar pero la cesantía. El gobierno tiene 3 meses. Aquí yo mencionaba hace un tiempo que vino el ministro de Trabajo y dijo que no, que eso era mentira. Y cada vez que tiene la oportunidad lo dicen. Lo que ha hecho el gobierno, que hizo diferente ayer, que sacó del proyecto de ley el elemento que le daba a ellos espacio a mentir en esa dirección. Ahora no pueden ni mentir ni siquiera en esa dirección. Siempre han hablado mentira. Ahora no pueden mentir porque hasta tanto no se reforma el Código Laboral, no pueden quitar la cesantía, por ejemplo. O sea, el gobierno no puede someter un proyecto de ley
de ley regular, ordinario, que elimina una institución pública, que va a eliminar una condición que se establecía en un código con una ley especial. Eso es imposible. Eso siempre es una ficción. Por una ficción con la cual en estos tiempos del fake news cualquiera comienza a hacer desorden, a hacer bulla y a generar ruidos. Pero el gobierno se ha pelado la garganta. Yo he escuchado, en esos 3 meses que tú mencionas, yo he escuchado por lo menos al ministro de Trabajo 3 veces decir que eso es mentira. Yo lo he escuchado. Eso es el gobierno hablando. Ahora, lo que hizo diferente ayer fue sacar eso del proyecto de ley. Yo pensé que eso no iba a ocurrir. Eso porque nadie ha creído que el gobierno esté en eso. Yo he visto todo lo que ha ocurrido, lo que dice el ministro, lo que dicen los sindicalistas, y simplemente lo he entendido como un interés de que el esquema en que ha operado el Instituto Dominicano del Seguro Social se mantenga por un tema explicable desde el punto de vista de los intereses que defienden los representantes de los trabajadores en la administración tripartita en que opera el esquema del Seguro Social. A partir de ahí, y veo esto, bueno, porque hay un grupo sindical que ha vivido durante muchos años manejándose con lo que ellos representan ahí y todo lo que se deriva de eso. A partir de eso pudiera entender la vinculación estrecha, o diríamos que es la misma cosa, la representación de los trabajadores, en el caso de la discusión del Código Laboral, y la representación de los trabajadores en el Consejo de Administración del Seguro Social. Es todo lo mismo, es una cosa la extensión de otra. Entonces, lo he visto. El Consejo del Seguro Social. El Consejo del Seguro el Social. Consejo, no de la seguridad del seguro. No. No maneja presupuesto. Ah, no, el de la seguridad. No, claro. Me refiero a lo que está operando en el IDS, que es lo que el gobierno quiere modificar, y es lo que anunció ayer. Pero nunca creí que el gobierno, además porque no lo puede hacer, no se lo van a permitir, que el gobierno fuera a quitar las conquistas que los trabajadores han logrado consignadas en el Código Laboral. Esa parte de la cesantía, bueno, pudiera cambiarse de nombre, pudiera crearse una entidad para reparar lo que puede ocurrir a partir de cuando esto se cambie cambiarle el nombre. O sea, nadie le puede quitar a los trabajadores un beneficio que tienen, y en eso está de acuerdo el gobierno, de eso está consciente la Confederación Patronal, de eso está consciente los propios representantes de los trabajadores. El gobierno no va a entrar en eso. Yo nunca he creído eso. Yo oigo lo que dice uno, lo que dice el otro, pero el gobierno no lo... Bueno, de poder puede. Pero si el gobierno hace eso, aquí comienza una huelga hoy y no tiene fin. Uno no sabe lo que pueda pasar. Y es como un retroceso. No, eso no va a pasar. Y es lo que pasa. Es más, perdón, creía que era incluso innecesario pero va a cambiar, abordarlo. Va a cambiar el modelo, y tiene que cambiar el modelo. Por muchas razones. Entre ellas, que es un mandato incluso de la Ley de Seguridad Social. O sea, también vamos a poner la cosa clara. Aquí hay una Ley de Seguridad Social que está llamada a sustituir ese modelo. Ahora, al día de hoy las pensiones no funcionan con los rendimientos que se deben tener. Además, hay un elemento cultural. Y lo que se está proponiendo desde el gobierno es la creación de un sistema de seguro de cesantía, en el cual el empleador, pague un 1 o 2% del salario, incrementar el costo del empleador, un 1 o 2% del salario, a un fondo especial que se estaría creando, manejado en ese tripartito, ¿ok? Y que le garantizaría los mismos montos de liquidación a una persona en caso de que pierda su empleo, pero un fondo ya asegurado, que no tiene que ver con que el empleado o el empleador lo tenga o no lo tenga, o que quiera dárselo o no dárselo, sino que iría al fondo a cobrarlo. Lo que quita del medio incluso esa buscadera de abogados, que son muchos intereses envueltos. Pero además, y este es el fondo del asunto, es que hay que entender algunas cosas. Aquí tenemos que buscar la forma de crear los mecanismos para que el trabajo pueda ser cada vez. En la medida en que el costo laboral se incremente, eso dificulta que la gente vaya a un sistema de formalización. Y el trabajador informal no está protegido por muchas de estas cosas, para que estemos claros. Aquí peleamos la cesantía de ¿cuál? Del 50% del trabajador formal. Ya. El trabajador informal no tiene buena parte de esos derechos, y no los tiene porque no está adscrito a la Seguridad Social, esa empresa no reporta con la DGI, todo ese tipo de cosas que hacen y permiten que muchos de esos empleados
sean maltratados por sus empleadores y no le preserven derechos. Ahora, hay que buscar la forma de que sea menos difícil formalizarse. Que sea más... Que al dueño de una empresa, pequeña, mediana, grande, no importa, le convenga la formalización. Y eso tiene... Y que le convenga pasa porque los costos en los que se incurre sean razonables. Miren, un empleador ahora tiene que pagar solamente de costo de seguridad social como el 17%, el 16% del sueldo de sus empleados a la TSS todos los meses. Y lo va a liquidar. Tiene que buscarte en el bolsillo, porque tú no lo puedes apropiar. Tú no puedes tener un fondo que la DGI te reconozca como un costo mensual, porque no te lo va a reconocer. No. O sea, tú no puedes sacarle un 5,000 pesos mensuales a los empleados, digamos, un fondo, y cargarlo a una cuenta de costos y decir, bueno, es una apropiación para la liquidación. No, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que sacarlo junto para liquidar a una gente. Entonces, óigame, eso hace que usted se dificulte contratar a personas y que busque la forma de sacarlo por la informalidad de alguna forma, porque usted se hace unos compromisos que mañana pueden quebrar su empresa. Entonces, hay que buscar una solución. Los derechos adquiridos, todo lo que usted quiere es verdad. Pero esto hay que verlo de manera integral, sin populismo, sino entendiendo un problema que se está generando en nuestra economía, en el mercado laboral, y buscar lo mejor para todos, protegiendo al trabajador, sin dudas, porque es la parte más débil de la ecuación, hay que protegerlo, pero también buscando la forma de que el negocio se mantenga abierto, porque si no hay empresa no hay empleado. Hay un amigo que me razonaba el día pasado a propósito de este tema. Tenía negocio en Venezuela, un amigo de nosotros, Aristide López, Lavandería Royal, y me razonaba sobre estas cosas que nosotros hemos estado analizando de Venezuela. Me dice, hay un aspecto que ustedes no tocan de cuando comenzó a descomponerse la cosa en Venezuela, a complicarse, porque uno se queda en el análisis político de los cambios que se dieron en Venezuela a partir de Carlos Andrés Pérez, las cosas que han ocurrido, y por los vínculos que ha tenido en materia política Venezuela con República Dominicana histórico. Entonces me dice, hay una parte que hay que ver, la de Venezuela, para que entendamos muchas cosas, y ahora me llegó a la mente, porque es la parte de cuando, tratando de ser populistas con los trabajadores, le dieron tanto derecho a los trabajadores que los empresarios perdieron prácticamente las empresas, y ante la imposibilidad de liquidar a los trabajadores con las proporciones que se establecieron, muchos empresarios, él entre ellos, decidió decirle a los empleados, ¿cuánto es la empresa? Yo me voy. Quédense con esto y yo me voy. Y cerró la empresa. Y se fue de Venezuela. Y te podrás imaginar el tiempo que duró los empleados. Meses. Y se acabó. Todo el mundo para la calle. Lo que Chávez llamó Entonces, la democratización del empleo. Eso. Bueno, no, eso fue antes de Chávez. Eso, Chávez vino después. Pero hay que ser cuidadoso, porque si no hay empresa, no hay empleos. Claro. Entonces hay que manejarlo con seriedad. Yo creo que el gobierno lo ha estado manejando con mucho cuidado, en mi opinión. Y es un asunto complicado en el que el gobierno tampoco quiere irse ni muy para un lado ni muy para el otro, porque el gobierno tiene que hacer el justo equilibrio entre los empresarios, que son los que hacen aportaciones importantes en función de la rentabilidad que le producen las operaciones en que ellos están envueltos, pero también tiene que contar con los trabajadores, que son una parte vital del negocio, vital de la economía, vital del gobierno. Y hay algo adicional, se agrega a esto lo que se está dando en el mundo con la cantidad de puestos de trabajo que se pierden producto de la modernidad en algunos sistemas de producción, producto de la tecnología, donde habían 2 hay 8, porque bueno, ya hay una máquina que hace cosas que antes no se podía. Todo ese tipo de cosas hay que verlo como el mundo complejo que es el sector laboral. Y que la clave de todo es los empleos informales para formalizarlo, y eso no se puede lograr si no hay una combinación de las 3 áreas. Sí. Hay que ceder, hay que subir la cuota para que el empresario también pueda asimilar eso. Si no, va a seguir igual y perdemos los empleados y las empresas pequeñas que no pueden sostenerse bajo ese esquema. Eso es así. Convocó la conferencia de prensa, eso se hizo pasado el mediodía, se anunció la convocatoria en una conferencia de prensa. En principio se dio a conocer solo que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo iba a dar una conferencia de prensa en horas de la tarde en el Palacio Nacional.